Desde el momento en que empecé a entender las cosas, me quedó claro que mi hermano mayor, Tommy, era el niño dorado, y yo solo estaba allí, la niña de último momento. Nicole, asegúrate de estar en casa a las 3:30 para ayudar a tu hermano con su almuerzo, decía mamá casi todas las mañanas antes de ir a la escuela. Yo tenía 12 años y Tommy 15, pero aparentemente hacer un sándwich era demasiado difícil para el prodigio de la familia. Cuando le pedí a mamá unirme al club de arte después de clases, le supliqué, aunque ya sabía que era inútil. Tu hermano tiene práctica de fútbol, necesita una nutrición adecuada, sabes lo importante que es para él, me decía, mirándome con esa mirada que dejaba claro que la discusión había terminado antes de comenzar. Mientras tanto, Tommy estaba tirado en el sofá con su último iPhone en la mano, un regalo de cumpleaños que hacía que mi viejo celular plegable se sintiera aún más patético en mi mano. Como una reliquia de otro siglo. Sí, Nicky, decía Tommy, sonriendo sin siquiera levantar la vista de la pantalla. Sé una buena hermana, papá era aún peor. Nicole, esto es una buena práctica para cuando seas esposa, decía, como si eso fuera el pináculo al que podía aspirar. Una mujer necesita saber cómo cuidar a su familia. Todos los días era la misma rutina. Corría a casa desde la escuela, juntaba todo lo que Tommy quería comer, planchaba su ropa para el día siguiente y trataba de hacer mi tarea entre todas esas tareas. Mientras yo hacía todo eso, Tommy estaba en una de sus muchas actividades después de la escuela: fútbol, club de debate, clases de programación. Mamá y papá se aseguraban de que él tuviera todas las oportunidades disponibles. La única persona que parecía verme realmente era la abuela Rose. Su antigua casa victoriana, al otro lado de la ciudad, se había convertido en mi santuario todos los fines de semana. Me iba en bicicleta hasta allá, pedaleando rápido por las calles arboladas, hasta que el distintivo porche envolvente aparecía a la vista. Allí estaba mi chica, esperándome en la entrada, y todo se sentía mejor al verla. Su jardín, su cabello plateado brillando al sol, dentro de su casa. No había jerarquías ni niño dorado, solo había galletas calientitas y el tipo de amor que no venía con condiciones. La casa de la abuela Rose era como algo sacado de una película vieja, el piso chirriaba, las barandillas eran de madera tallada, y las habitaciones estaban llenas de tesoros fascinantes. Claro, el papel tapiz estaba despegando en algunos lugares y algunas ventanas se atoraban cuando intentabas abrirlas. Pero yo amaba cada centímetro imperfecto, me sentía más en casa que en nuestra prístina casa suburbana. Lo especial no era solo el edificio en sí, sino cómo nos trataba la abuela cuando estábamos allí, ya fuera Navidad, un cumpleaños, o simplemente una visita de fin de semana. Tommy y yo siempre recibíamos el mismo trato, galletas del mismo tamaño, los mismos abrazos llenos de amor, y los mismos regalos pensados con cuidado, algo que enloquecía a Tommy. Nunca olvidaré el día en que todo llegó a un punto crítico. Era el cumpleaños número 16 de Tommy, y la abuela nos había comprado tabletas nuevas. Bonitas, pero idénticas. Tommy miró la suya y explotó. ¿Estás bromeando? Se puso de pie con la cara roja de ira. ¿Nicole recibe exactamente lo mismo que yo en mi cumpleaños? La abuela Rose, sentada tranquilamente en su sillón antiguo, tenía las manos cruzadas en su regazo. Tommy, querido, los amo a ambos por igual. Pero eso no es justo, gritó Cassie. Mamá y papá siempre me dan cosas mejores porque saben que yo lo merezco. Soy yo quien tiene las calificaciones, los logros deportivos, el futuro. Nicole simplemente existe. Sentí como si me hubieran abofeteado, pero antes de que pudiera decir algo, la abuela Rose se levantó. No era una mujer alta, pero en ese momento parecía imponente. Thomas Michael Parker, dijo, con una voz tranquila pero afilada como un cuchillo. No hablarás de tu hermana de esa manera en mi casa ni en ningún otro lugar. No lo permitiré. Tommy salió furioso, dando un portazo tan fuerte que la colección de tazas de té chinas de la abuela tintineó en su gabinete. Pensé que eso sería el final, pero no fue así. Al día siguiente, la abuela apareció en nuestra casa sin avisar. Me senté en lo alto de las escaleras, escuchándola hablar con mamá y papá en la sala. Su voz se oía clara. La forma en que están criando a estos niños es inaceptable. El favoritismo debe detenerse. Mamá, estamos haciendo lo mejor para ambos, trató de defenderse mi madre. ¿De verdad a eso le llamas, lo mejor? La voz de la abuela era fría. Bueno, si quieren mi apoyo financiero para su educación, las cosas deben cambiar. No podía creer lo que había escuchado. Más tarde esa noche, oí a mamá y papá hablando en su habitación. No podemos darnos el lujo de perder su dinero. Lo necesitamos para el fondo universitario de Tommy, para todas sus actividades. Papá suspiró.
tendremos que seguirle el juego. Dale a Nicole algunas cosas también. Mantén feliz a tu madre. De repente, todo cambió. En una semana, me inscribieron en las clases de piano que había estado pidiendo desde hacía años. Un día, apareció un iPhone nuevo en mi mesita de noche. Mis padres empezaron a preguntarme sobre mi día durante la cena. La siguiente vez que visité a la abuela, ella estaba cuidando sus rosas en el jardín. Me miró con una sonrisa cómplice. Ya sabes, querida, dijo, podando con sus tijeras. Recibo informes detallados de cómo se gasta cada centavo de mi dinero de manutención. Tus padres parecen estar tomando decisiones mucho mejores últimamente, ¿no crees? Es un sentimiento extraño darte cuenta de que el amor de tus padres viene con condiciones. Sí, seguían los movimientos, preguntaban sobre mi día, me compraban cosas, aparecían en mis eventos escolares, pero sus corazones no estaban realmente en eso. Sus ojos todavía se iluminaban de forma diferente cuando Tommy entraba en la habitación. Aprendí a aceptarlo. Al menos ahora tenía mis lecciones de piano y ya no tenía que pasar todas las tardes siendo la criada personal de Tommy. A veces, aceptar es más fácil que seguir esperando un cambio. Cuando Tommy se graduó de la preparatoria y fue aceptado en la universidad estatal, a 3 horas de distancia, cualquiera hubiera pensado que había ganado el premio Nobel. Mamá y papá organizaron una gran fiesta. Invitaron a todos los parientes y dieron discursos sobre su brillante hijo. La abuela estaba ahí, sentada en un rincón, mirando todo con esos ojos tan sabios. Durante los primeros meses, en cada cena familiar solo escuchábamos lo bien que le iba a Tommy en la universidad. Llamaba a casa cada semana, contando historias sobre sus clases, sus profesores, su brillante futuro y sus planes. Mamá y papá lo ponían en altavoz, radiantes de orgullo. Luego llegó la carta. Yo estaba en mi último año de preparatoria cuando papá irrumpió en la casa agitando un sobre, con una expresión seria y morado de rabia. Tommy estaba en periodo de prueba académica, en riesgo de ser expulsado. Resulta que todas esas sesiones de estudio, de las que hablaba en realidad eran fiestas, y apenas iba a clase. La abuela Rose apareció al día siguiente. Nunca la había visto tan enojada. Si no ponen a ese chico en la fila, les dijo a mis padres, su voz dura como el acero. No esperen que yo pague otra universidad cuando lo echen de esta. Y créanme, ninguna otra escuela lo aceptará con esas calificaciones. La amenaza de perder el dinero de la abuela hizo que mis padres entraran en pánico. Condujeron hasta la universidad estatal ese mismo fin de semana. No sé exactamente qué le dijeron a Tommy, pero cuando llamó la semana siguiente, sonaba diferente, apagado. Por primera vez en su vida, Tommy tuvo que enfrentar consecuencias reales. Por algún milagro, Tommy logró mejorar sus calificaciones lo suficiente como para quedarse en la escuela. Se graduó 4 años después y decidió quedarse en esa ciudad, trabajando en una empresa local, mientras yo ingresaba al programa de administración de empresas en la universidad de la ciudad, a solo 20 minutos de casa. Desde casa, la abuela Rose también pagó mi matrícula, aunque mis padres apenas parecieron darse cuenta de que estaba en la universidad. Cuando entré en la lista del decano, la única celebración fue una llamada telefónica con la abuela. Los años pasaron volando y, de repente, me estaba graduando con honores. La abuela estaba allí, por supuesto, sonriendo con orgullo. Mis padres también aparecieron, aunque pasaron la mayor parte de la ceremonia hablando sobre cómo le estaba yendo a Tommy en su nuevo trabajo. Ya no me importaba, tenía mi título y, mejor aún, tenía una oferta de trabajo en Parker & Associates, una de las firmas de marketing más grandes de la ciudad. Cuando falleció la abuela Rose, sentí como si el mundo dejara de girar por un tiempo. El día de su funeral no podía dejar de mirar su jardín, preguntándome quién cuidaría sus amadas rosas ahora. La lectura del testamento se celebró en la oficina de su abogado. Una semana después del funeral, Tommy llegó desde fuera del estado, usando un traje caro que de alguna manera todavía lo hacía parecer un niño jugando a disfrazarse. Mamá y papá se sentaron entre nosotros como si todavía fueran necesarios, como amortiguadores después de todo lo que había pasado. El abogado comenzó a ajustar sus gafas y dijo, el patrimonio de la señora Rose Parker se dividirá entre sus 2 nietos, Nicole y Thomas Parker. Hizo una pausa y nos miró a los dos. La división se determinará según su propia elección. Uno recibirá la casa y el otro recibirá una suma de 500,000 pesos. La primera opción es para Thomas. Tommy, el nieto mayor, en realidad resopló y dijo, ¿es esto algún tipo de broma? Miró alrededor de la habitación y agregó, ¿realmente esperas que quiera esa vieja casa mohosa? No, aceptaré el dinero. Tengo planes. Voy a empezar mi propio negocio, mostrarles a todos lo que puedo hacer. Nicole puede quedarse con la casa de la abuela, con todos sus olores extraños y pisos chirriantes.
Me senté allí, con el corazón latiendo fuerte. La casa de la abuela, mi santuario. Todos esos años, lo aceptaré, dije en voz baja pero firme. Los siguientes años pasaron en una confusión de trabajo duro y determinación en Parker and Associates. Me lancé a cada proyecto, a cada desafío. Las cifras de ventas de mi equipo siguieron batiendo récords y en 3 años me ascendieron a jefe de ventas. Los aumentos que vinieron con mi éxito fueron directamente a renovar la casa de la abuela. Me tomé mi tiempo con la renovación, cuidando de preservar el carácter de la casa mientras modernizaba todo lo demás. Nuevo cableado, instalación de plomería, una cocina de última generación que de alguna manera todavía parecía pertenecer a la casa victoriana. El jardín, lo hice yo mismo. Aprendí todo lo que pude sobre las rosas y cómo continuar el legado de la abuela. Mamá y papá vinieron a visitarme una vez que todo estuvo terminado. Observé sus caras mientras caminaban por las habitaciones restauradas y vi cómo sus ojos se abrían al ver la moldura de corona, los pisos de madera y la cocina gourmet. Esto es increíble. Mamá pasó su mano por la encimera de mármol. Papá asintió y luego, a un lado, dijo: es una pena que Tommy no se haya llevado la casa. Esto hubiera sido perfecto para él y su nueva esposa. Y ahí estaban. Algunas cosas nunca cambian. Hablando de eso, mamá agregó, tratando de sonar casual: ¿has tenido noticias de tu hermano últimamente? Por supuesto, ninguno de nosotros había sido invitado a su boda. Hace 6 meses, se había casado en la ciudad natal de su esposa, rodeado de su familia y amigos en común. Mamá me había mostrado fotos que había encontrado en Facebook, Tommy con un smoking, su nueva esposa Rebecca radiante en blanco de diseñador. El timbre sonó un domingo por la tarde mientras yo estaba imprimiendo las rosas de la abuela. No esperaba a nadie, así que me tomé mi tiempo para limpiar la tierra de mis manos antes de dirigirme a la puerta. Cuando la abrí, casi se me caen los guantes de jardinería. Allí estaba Tommy, que no se parecía en nada al hombre de negocios competente que había estado fingiendo ser en las redes sociales. Junto a él estaba una mujer que reconocí por las fotos de la boda, Rebecca, su esposa. Ella vestía ropa de diseñador y demasiado maquillaje. Sus ojos escaneaban mi casa como si estuviera realizando una inspección. Tommy me dio una mirada de disculpa. ¿Podemos hablar en privado por un minuto, Nikki? Entramos al antiguo estudio de la abuela, que ahora era mi oficina en casa. Tommy cerró la puerta detrás de nosotros y se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes: desesperación. Necesito tu ayuda, hermana, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. El negocio no va bien. Estamos a punto de perder todo. Tuvimos que renunciar a nuestro apartamento. Pasó las manos por su cabello. ¿Podríamos quedarnos aquí por un tiempo, solo hasta que las cosas cambien? Me quedé allí, atónita. Tommy nunca me había pedido nada antes, a menos que contaran todos esos años de almuerzos exigidos y camisas planchadas. Por favor, añadió, y por primera vez desde que éramos niños, vi a mi hermano en lugar de al niño dorado de mis padres. Está bien, me escuché decir, pero solo temporalmente. A la mañana siguiente, el timbre sonó de nuevo. Esta vez eran mamá y papá, prácticamente saltando de emoción. Llegamos tan pronto como Tommy nos dijo. Mamá pasó corriendo junto a mí para abrazar a Rebecca. Oh, cariño, estamos muy felices de conocerte finalmente en persona. Durante las próximas 2 horas, bien podría haber sido invisible. Serví café a pedido imperioso de mamá y escuché mientras Rebecca encantaba a mis padres con historias sobre las conexiones sociales de su familia y los brillantes proyectos de negocios de Tommy. Nicole, mamá me gritó mientras me dirigía a la cocina. Sé un amor y prepáranos un almuerzo, algo agradable, como Rebecca solía hacer para la cena. Eso marcó la pauta para las semanas siguientes. Regresé a casa después de largos días de trabajo y encontré a Tommy. Rebecca estaba descansando en mi sala, esperando que la cena apareciera mágicamente. ¿No vas a empezar a cocinar?, preguntó una noche sin levantar la vista de su teléfono. Nos morimos de hambre. Solo trabajé un día de 12 horas, respondí, dejando caer mi maletín. ¿Por qué no cocinas tú algo? La cabeza de Rebecca se levantó bruscamente y entrecerró los ojos. Disculpa, deberías estar agradecida de que te dejáramos quedarte aquí. Lo mínimo que puedes hacer es cocinar algo decente. Me volví hacia Tommy, confundida. Él me llevó al estudio de nuevo. Mira, susurró con urgencia. Rebecca piensa que esta es mi casa. Cree que te dejaré quedarte aquí por amabilidad. Ella viene de dinero. Está acostumbrada a cierto estilo de vida. Si descubre que estoy básicamente en bancarrota, su voz se quebró. Ella me dejará. Me quedé mirando a mi hermano, este hombre, a quien siempre le habían dado todo durante toda su vida.
Ahora se veía reducido a rogarme que le mintiera a su esposa. Bueno, finalmente dije, no se lo diré, pero ustedes dos deben comenzar a tratarme con respeto en mi propia casa. Nada de más exigencias, ni más actitud. De acuerdo, asintió rápidamente Tommy. Gracias, Nicky. Lo dije en serio, y fiel a su palabra. Las demandas de Tommy sobre comidas caseras se detuvieron. En su lugar, volví a casa y encontré contenedores de comida para llevar de los mejores restaurantes de la ciudad esparcidos por el mostrador de mi cocina, en los que Rebecca estaría descansando en mi sofá, eligiendo una corbata o sushi, apenas notando mi presencia. No hice preguntas, honestamente. Simplemente me sentí aliviada de no tener que estar jugando a la chef después de largos días en la oficina. Me instalé en mi propia rutina, tomando la cena cerca del trabajo en un lugar casual. Los arreglos parecían estar funcionando, ellos se mantenían fuera de mi camino, y yo me mantenía fuera del de ellos. Luego vino la llamada telefónica. La voz de mamá tenía ese tono que usaba cuando estaba a punto de exigir algo, nosotros, para discutir las facturas del restaurante. Tommy nos dijo que ella cubriría los gastos a fin de mes. Son casi 3,000 pesos. Casi me ahogué con el café. Disculpa, pero no puedes esperar que se mueran de hambre, continuó mamá, como si esto fuera lo más razonable del mundo. Tommy dijo que aceptaste encargarte de sus gastos de comida, ya que están pasando por una mala racha. He estado poniendo todo en mi tarjeta de crédito. Te enviaré un mensaje de texto con los detalles de la cuenta para la transferencia. Colgué y me temblaban las manos. Cuando abrí mis mensajes de texto, envié uno a Tommy, ven a mí ahora. Debió haber escuchado algo en esas 2 palabras, porque apareció en mi estudio en 15 minutos. Rebecca estaba de compras, con cuyo dinero no quería saber. ¿Me puedes explicar por qué mamá cree que estoy pagando por tu hábito de comer fuera? Pregunté, mi voz mortalmente tranquila. La cara de Tommy hizo lo que solía hacer cuando éramos niños y quedaba atrapado en una mentira, un rápido destello de culpa antes de que las excusas comenzaran a fluir. Nicky, tienes que entender, ahora también les estoy robando a nuestros padres. No estoy robando, se pasó las manos por el cabello, solo tomé prestado. Iba a devolverles el dinero cuando las cosas cambiaran, pero Rebecca, ella tiene ciertas expectativas. Si supiera lo mal que están las cosas en realidad. Detente. Ya escuché suficiente sobre las expectativas de Rebecca. Esto termina ahora, dije, con la mano levantada. Ya descubriré algo. Tommy prometió, con los ojos suplicantes. Solo dame más tiempo. No le digas a Rebecca, por favor. Nicky, nunca te pedí nada. Nunca te pedí nada. Me levanté de golpe, levantando la voz. ¿Estás bromeando? Pasé toda mi infancia atendiendo tus necesidades, y ahora estás viviendo en mi casa, mintiéndole a tu esposa y estafando a nuestros padres. Lo sé, dijo, levantando las manos. Lo siento mucho, una oportunidad más. Manejaré las cuentas del restaurante, lo prometo. Lo miré, observando a mi hermano, ese hombre al que siempre le habían dado todo en la vida, ahora reducido a rogarle a su hermana pequeña que evitara que su castillo de naipes se derrumbara. Está bien, dije finalmente, una oportunidad más, pero lo digo en serio, Tommy, resuelve tu propia situación alimentaria, y no voy a pagar ni el más mínimo olor de esas facturas. La vida cayó en una rutina incómoda durante los siguientes 2 meses. Iba a trabajar, administraba mi departamento, y llegaba a casa para encontrar que mi casa parecía como si un huracán la hubiera arrasado. Pasaba las tardes limpiando lo que Tommy y Rebecca dejaban por todos lados. Ellos parecían vivir en su propia burbuja de ocio, almuerzos con nuestros padres, cenas en restaurantes caros, y viajes de compras de los que prefería no saber los detalles. Entonces, llegó el día que cambió todo. Tommy se había ido temprano, murmurando algo sobre una reunión de negocios. Llegué a casa del trabajo antes de lo habitual, después de terminar una presentación de ventas importante, esperando una velada tranquila con una copa de vino. Rebecca me estaba esperando en la sala, sentada en el borde del sofá como una reina a punto de dar un decreto real. Tenemos que hablar, anunció, señalando el sillón frente a ella. Levanté una ceja por su tono, pero me senté de todos modos. Bien, podía escuchar de qué se trataba. Rebecca comenzó a examinar sus uñas cuidadosamente. Te he visto pavonearte por esta casa como si fueras dueña del lugar, haciendo que todos se sientan cómodos, pero ya es suficiente. Parpadeé. Discúlpame, ¿qué? Pregunté, confundida. De ahora en adelante nos pagarás 2,000 pesos al mes en alquiler. Eso es más que justo. Dado el vecindario.
Ella sonrió con fuerza y luego dijo: y tú reanudarás las tareas de cocina y limpieza. El estado de esta casa es vergonzoso, y como tú eres la inquilina. No pude evitarlo. Empecé a reír, no de forma educada, sino con lágrimas en los ojos. La risa. El rostro de Rebecca se oscureció. ¿Qué es exactamente tan divertido?, preguntó. Me limpié los ojos, tratando de recuperar el aliento. Rebecca, cariño, parece que hay un malentendido. Esta es mi casa, yo soy la dueña. Tu marido vive aquí porque me compadecí de él cuando vino a mendigarme. El color desapareció de su cara. Estás mintiendo, dijo, y se levantó de golpe. Llama a Tommy, le respondí, recostándome en mi silla. Adelante, pregúntale quién es el dueño de esta casa. Su mano tembló ligeramente mientras Rebecca sacaba su teléfono y marcaba. Tommy contestó al segundo timbre. Cariño, su voz era tan aguda que parecía cortar vidrio. Nicole está contando una historia ridícula sobre ser dueña de la casa. Dile que está equivocada. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Ella está diciendo la verdad. La voz de Tommy chisporroteó a través del altavoz. Es su casa. La abuela se la dejó. Yo tomé el dinero para iniciar un negocio, pero fracasé. Estamos en quiebra. He estado tratando de encontrar una manera de decirte. Rebecca se levantó tan rápido que tiró su vaso de agua. La vi mientras subía las escaleras y escuché el golpe de la puerta del armario. En 20 minutos, estaba arrastrando sus maletas de diseñador por mis escaleras. No dijo una palabra cuando salió, y el portazo de la puerta principal resonó en toda la casa, como un disparo. La mañana después de que Rebecca se fue, yo estaba disfrutando de mi café en un silencio pacífico cuando Tommy irrumpió por la puerta principal. Su cara estaba torcida por la ira. Todo rastro de la contrición de ayer desapareció. Todo esto es culpa tuya, gritó, acechando en mi cocina mientras me mostraba la solicitud de divorcio de Rebecca. Ella ni siquiera quiere hablar conmigo. No tenías derecho a decirle la verdad. Dejé mi taza de café, recordando cuidadosamente todas las veces que me alejé de la suya a lo largo de los años. Esta vez, no. Me levanté lentamente. Esta es mi casa, Tommy, la casa de la que te reíste de mí por elegir, la casa que dijiste que olía a vieja. Señora, la casa sobre la que le ha estado mintiendo a su esposa mientras se burlaba de nuestros padres, y me dice que no tenía derecho. Usted arruinó todo. Golpeó mi mostrador con el puño. Siempre ha estado celosa de mí, ¿verdad? Siempre esperando una oportunidad para vengarse de mí. Sal, mi voz era tranquila, pero firme. Toma tus cosas y vete. Me miró fijamente por un momento, luego subió las escaleras furioso. Lo escuché tirando cosas en la habitación de invitados, probablemente rompiendo algo caro. No me importó. Cuando volvió a bajar con sus maletas, me dio una última mirada venenosa. Tuve exactamente una hora de paz antes de que sonara mi teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Ni siquiera dijo hola. Está devastado. Está de vuelta en casa con nosotros, llorando a mares. Eso no es mi problema. Por supuesto que es tu problema. La voz de papá ahora estaba en altavoz. Tienes que darle la casa a Tommy. Es la única manera de salvar su matrimonio. Rebecca podría regresar si tienen un hogar adecuado. Realmente me reí. ¿Hablas en serio? ¿Quieres que regale mi casa porque Tommy le mintió a su esposa y arruinó su negocio? Tu hermano. Mamá estaba prácticamente gritando ahora. La familia ayuda a la familia. Realmente sentí toda una vida de resentimiento burbujeando dentro de mí. ¿Dónde estaba ese espíritu familiar cuando cocinaba y limpiaba para Tommy cuando era niño? ¿Dónde estaba cuando ignorabas mis logros porque estabas demasiado ocupado elogiándolo? La única persona que me trató como familia fue la abuela, y ella me dejó esta casa. Esta conversación ocurrió más de 2 meses después. Escuché a través de compañeros de trabajo que la compañía de Tommy se había declarado oficialmente en bancarrota. Su divorcio terminó casi al mismo tiempo que él vivía con nuestros padres, aparentemente reagrupándose. Esa palabra favorita para describir los fracasos de Tommy. No me sorprendió cuando aparecieron los 3. Un domingo por la tarde, sonaron en mi puerta. Mamá estaba sosteniendo un plato de cereal como si fuera una ofrenda de paz. Papá tenía esa mirada severa que usaba cuando estaba a punto de darme un sermón sobre el deber familiar. Tommy estaba detrás de ellos, tratando de parecer arrepentido. Los miré a través de la cámara de seguridad. La abuela se había instalado aquí hace años, y ellos tocaron el timbre una y otra vez. Mamá empezó a gritar. Nicole, sabemos que estás ahí, tenemos que hablar de esto como familia. Tomé mi teléfono y les envié un mensaje de texto a los 3. Por favor, váyanse, no vuelvan.
Esta es tu única advertencia antes de que llame a la policía. Eventualmente se fueron, pero no antes de que mamá dejara la cazuela en mi porche con una nota sobre el perdón y las obligaciones familiares. Doné la cazuela al refugio para personas sin hogar que está al final de la calle. Estos días, mi vida es pacífica. Cuido las rosas de la abuela, que florecen más bellas que nunca. Mi carrera está prosperando. El mes pasado asumí el cargo de vicepresidente ejecutivo. Me siento bien, y todo es gracias a la abuela. A los 26 años, la familia que me había abandonado hace 16 años reapareció repentinamente en mi vida. Este reencuentro inesperado desató una serie de emociones y reacciones que me hicieron cuestionarme mi propia identidad, como si fuera una persona completamente diferente. Crecí siendo la hija mayor en una familia aparentemente feliz, con 2 hermanos, uno 3 años menor y el otro 5 años menor que yo. Compartíamos experiencias familiares típicas, cocinando juntos, viendo películas y jugando juegos. Estábamos muy unidos, hasta que mi padre perdió su trabajo cuando yo tenía 9 años. Él me culpaba de cosas que no había hecho, aunque lo despidieron injustamente. Esto dejó a mi madre, que trabajaba en una escuela, luchando por mantenernos. Al final, decidieron que sería mejor si yo viviera con mis abuelos hasta que se recuperaran. Inicialmente, la idea parecía razonable, y acepté. Ese verano cambió todo. Me quedé en la granja de mis abuelos, cuidando animales y disfrutando del campo. No sabía que esta separación temporal se convertiría en una prueba para toda la vida. Cuando comenzaron las clases, mis padres me aseguraron que estaban trabajando para arreglar un nuevo hogar. Me quedé unos días adicionales con mis abuelos, esperando su llamada. Sin embargo, los días prometidos se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada intento de contactarlos terminaba en llamadas sin respuesta y promesas vacías. Me sentía frustrado y desesperado por obtener respuestas. Les pregunté a mis abuelos si sabían algo, pero no tenían idea. Mientras buscaba ayuda, llegué a presentar un informe de persona desaparecida, pero mis abuelos lo tomaron como un simple drama y me castigaron por mis esfuerzos. Me sentía abandonado y traicionado. Les supliqué a mis abuelos que me dieran una educación. Finalmente, me inscribieron en una escuela pública local, pero adaptarme al nuevo entorno tomó tiempo, a pesar de los desafíos. Me concentré en mis estudios, decidido a escapar de la granja de mis abuelos y encontrar a mis padres. La falta de preocupación de quienes me rodeaban intensificaba mi determinación. Todo cambió cuando escuché una conversación entre mi abuela y mi madre por teléfono. Los tonos bajos desde la cocina revelaron la verdad. Mi madre estaba viva. Mi esperanza se reavivó, pero el misterio de la desaparición de mis padres solo se hizo más profundo, dejándome con más preguntas que nunca. Estaban hablando sobre mi progreso en la escuela y varios aspectos de mi vida, y escuchar su voz despertó un torbellino de emociones dentro de mí. No pude contener mis sentimientos y, antes de darme cuenta, la llamé. En cuanto mi voz llegó al otro extremo, cayó un silencio total. Grité y lloré por el teléfono, con la esperanza de que si insistía lo suficiente, su voz resonaría a través del receptor. Mi abuela salió de la cocina con el rostro lleno de preocupación y frustración, indicándome que me fuera a mi cuarto. Desaté mi enojo sobre ella, exigiendo saber por qué había escondido a mi madre de mí y por qué se negaba a darme cualquier información. A pesar de que se lo pedía con desesperación, mi abuela se mantuvo firme en su silencio, obligándome a aceptar la dolorosa realidad de que mis padres, en esencia, me habían abandonado. Poco después de esa desgarradora llamada telefónica, mis abuelos me enviaron a vivir con una tía lejana, a 5 horas en coche de su granja. A menudo me preguntaba por qué mis padres decidieron enviarme tan lejos, pero nunca obtuve una respuesta satisfactoria. Mi tía, la prima de mi madre, resultó ser una persona compasiva y comprensiva. Me recibió con los brazos abiertos, y cuando le pregunté por mis padres, me confesó que tampoco tenía respuestas. Su sinceridad me tranquilizó, y decidí creerle. Desde el momento en que me mudé con mi tía a los 13 años, ella se convirtió en mi apoyo. Cada vez que luchaba con mis emociones, ella estaba allí para guiarme, ofreciéndome consuelo y comprensión. Incluso me animó a buscar terapia, una decisión que al principio me dejó indeciso, pero que al final resultó ser inmensamente beneficiosa. Mi tía validó mis sentimientos, algo que mis abuelos nunca habían hecho, y me brindó el apoyo que tanto necesitaba cuando llegué. Al terminar la secundaria, mi tía se había convertido en la persona más importante en mi vida, llenando el vacío que dejaron mis padres ausentes. Me apoyó en mi camino para convertirme en médico veterinario, siguiendo sus pasos. A los 21 años, me acerqué a ella con papeles de adopción, queriendo que ella fuera mi madre legal. Con su sincero acuerdo,
Finalmente encontré la estabilidad y el amor que había anhelado durante tanto tiempo. Después de haber completado mi carrera, ahora trabajo como pasante en un hospital veterinario, esforzándome por adquirir experiencia valiosa. Mi trayectoria profesional me llevó a mudarme a un nuevo departamento, lejos de la familiaridad de la casa de mi tía. A pesar de la distancia, todavía la visito siempre que puedo. Hace 2 días, en mi día libre, estaba descansando en casa cuando sonó el timbre, anticipando una entrega. Abrí la puerta, solo para encontrar a mi familia separada, mi mamá, mi papá y mi hermano menor. Parecían desconocidos, pero inquietantemente familiares. Atónito y en silencio, no encontré las palabras para expresar mis emociones. Me entregaron un sobre que contenía una carta de mis abuelos, en la que se decía que yo supuestamente había huido. Su carta decía que mi huida había causado una gran angustia emocional y que, por eso, me exigían que pagara la educación de mi hermano, aprovechando mi nuevo estatus como veterinaria. Incluso amenazaron con tomar acciones legales si me negaba. La situación no tenía sentido para mí. ¿Cómo podían culparme de haber huido cuando fueron mis abuelos quienes me echaron? ¿Por qué debería ser financieramente responsable de la educación de mi hermano cuando yo no tuve ni voz ni voto en esa decisión? Después de 16 años, mi cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta. Me negué rotundamente a ayudarlos, insistiendo en que se fueran de mi casa. Cuando continuaron insistiendo, llamé a la policía. Aunque ellos decían que eran mis padres, me mantuve firme y les aclaré que, legalmente, era hija de mi tía. Proporcioné su nombre, y las autoridades se comunicaron con ella. Mi tía confirmó mi estatus, lo que llevó a que mi familia recibiera una advertencia por invasión y acoso. Desde entonces, he sido bombardeado con mensajes hirientes en las redes sociales desde cuentas de mi familia, llamándome desalmado. Le conté todo a mi tía, y aunque entendió mis acciones, cuestionó si había hecho lo correcto. En medio de este caos, mis padres aparecieron en mi lugar de trabajo, causando una escena. La seguridad del hospital intervino, llamaron a la policía y los escoltaron fuera del lugar. No podía entender por qué, después de tanto tiempo ausentes, mi familia de repente quería ser parte de mi vida. El costo emocional era enorme para mí. Mi terapeuta sugirió que hablara con ellos, pero me resistía. Finalmente, acepté reunirme con ellos en presencia de mi tía. Su explicación fue desalentadora. Me habían dejado con mis abuelos debido a problemas financieros, pensando que sería más fácil con una boca menos que alimentar. Cuando la situación mejoró, no podían permitirse traerme de vuelta. Ahora, con sus ahorros agotados, querían que yo los mantuviera y pagara las necesidades de mi hermano. Admitieron que habían inventado la amenaza de acciones legales con la esperanza de hacerme sentir culpable para que cumpliera sus demandas. Cada palabra rompió mi corazón, pero me mantuve firme en mi decisión. Les recordé sobre mi desapego legal y amenacé con acciones legales si alguna vez volvían a molestarme en casa o en el trabajo. A pesar de sus súplicas de perdón, me alejé de ellos con el corazón endurecido. Mi terapeuta sugirió que podría estar luchando por sentir empatía, pero la verdad es que no sentía nada por ellos. Si pudiera, los borraría de mi memoria sin pensarlo 2 veces. Desde mi última actualización, mi familia ha dejado de comunicarse conmigo. Por otro lado, he completado mis prácticas y estoy considerando otro programa de residencia antes de presentarme al examen de la ANL. Tengo la esperanza de que mi futuro estará bien. A veces no lo niego. Desearía tener una mejor relación con mis padres. Sin embargo, estoy contenta de tener a mi tía como mi madre espiritual. Ella demuestra ser una madre mucho mejor que la otra. Sé que te abandonaron, te mintieron y te dejaron con tus abuelos. No les debes nada, solo les estás dando lo que ellos te dieron. Te abandoné, y no entiendo por qué pensaron que no harías lo mismo. Mi cuñada, una mujer de 26 años, y yo, una mujer de 29. Siempre hemos tenido una relación complicada. Pensé que ella había madurado lo suficiente como para dejarme en paz, pero aparentemente no pudo resistirse a causar drama. Nuestros problemas comenzaron cuando empecé a salir con mi esposo. Nos conocimos mientras él la ayudaba a mudarse. Entablamos una conversación en un bar local y hemos estado juntos desde entonces. A pesar de su felicidad, a mi cuñada nunca le he agradado. Una vez me dijo que su hermano nunca hablaba en serio con nadie, así que no debería hacerme ilusiones. Me preparé mentalmente para la angustia, aunque realmente me gustaba su hermano. Sin embargo, 6 años después, seguimos fuertes y él es, sin duda, mi persona favorita en el mundo. El resto de su familia, incluida mi suegra, mi suegro y todos los demás miembros que he conocido, han sido muy amables conmigo. Por eso me desconcierta que mi cuñada parezca odiarme tanto. Hace 2 años,
Durante nuestra boda, ella creó un gran escándalo. No la quería como mi dama de honor debido a su constante comportamiento frío y condescendiente hacia mí. Sin embargo, hizo un berrinche y trató de manipular emocionalmente a mi esposo contra mí. Para evitar más drama, la nombré dama de honor. Pero ella llegó con un vestido de flores blanco, lo que enojó a todos mis suegros. La obligaron a cambiarse, amenazándola con excluirla de los eventos familiares si no cumplía. Se disculpó después, y pensé que había superado su comportamiento inmaduro. Claramente, estaba equivocada. Las cosas cambiaron cuando descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo. Estaba emocionada y no podía esperar para compartir la noticia. Mientras todos los demás estaban entusiasmados, el comportamiento de mi cuñada era diferente. No parecía feliz por nosotros y constantemente lograba hacer que el momento se tratara de ella. Durante un evento familiar en el que anunciamos nuestro embarazo, rápidamente desvió la conversación hacia sus propias experiencias como madre soltera, enfatizando lo difícil que era para ella. Solo durante el embarazo, y sugiriendo que yo tenía suerte, mi cuñada se ofreció a organizar un baby shower para mí. Inicialmente, estaba agradecida y emocionada por la celebración con mi familia y amigos. Sin embargo, mi entusiasmo se convirtió en sospecha cuando ella insistió en organizar el evento en un lugar a 12.000 millas de donde vivíamos. Ella afirmó que era una sorpresa organizada en un lugar lujoso que pertenecía a su amiga y que no tendríamos que pagar por nada. A pesar de su explicación, no pude evitar sentir que algo estaba mal. Cuando compartí mis preocupaciones con mi esposo, me aseguró que su hermana simplemente estaba tratando de hacer algo especial para nosotros y que tal vez yo lo estaba pensando demasiado. Incluso reprogramó reuniones importantes para que pudiéramos asistir al supuesto baby shower. Volamos allí con mis padres porque mis suegros no pudieron asistir debido a que estaban fuera del país. Al llegar al lugar, un lujoso resort, inmediatamente sentí que algo andaba mal. Las decoraciones eran rosadas y azules, pero había caras desconocidas para mí presentes. Sorpresa, había otra pareja embarazada y la mujer llevaba el mismo vestido blanco que me regaló mi cuñada. Se hizo evidente que mi cuñada nos había engañado para que asistiéramos al baby shower de su amiga, lo que me hizo sentir humillada y eclipsada. Sintiendo una completa vergüenza y enojo, salí de la fiesta llorando. Una vez que entendí la situación, mi esposo enfrentó a su hermana, lo que la llevó a poner excusas e intentar desviar la culpa. Él informó a sus padres, quienes también estaban sorprendidos y enojados por su comportamiento, y decidieron cortar el apoyo económico que le habían estado dando durante años. Después de sus acciones, le retiraron la ayuda financiera y decidieron que debía valerse por sí misma. Incluso le advirtieron que no se presentara hasta que aprendiera a actuar responsablemente. Aunque mi cuñada me culpa por su desgracia, yo sostengo que no les pedí a mis suegros que tomaran ninguna medida. Esto fue completamente obra de ella mientras intenta manipularme presentándose como una madre soltera. No puedo evitar creer que ella merece las consecuencias de sus acciones. A pesar de sus intentos de hacerme sentir culpable, me mantengo firme en mi creencia de que ella se buscó esto. Mi cuñada no es en absoluto indigente. No se quedará sin un centavo con su hijo debido a esta situación. Solo necesita ajustar su estilo de vida y descubrir cómo administrar su boutique de forma independiente. Además, si mis suegros realmente creen que su nieto está en peligro, intervendrían. Estoy seguro de que no guardarán rencor por mucho tiempo, aunque es posible que no financien su boutique. Probablemente la ayudaré con los gastos generales una vez que reconozca su error y se disculpe conmigo en lugar de atacarme por las desgracias que ella percibe. Mi esposo se mantiene firme a mi lado, asegurándome que nunca tendré que perdonar a mi cuñada ni relacionarme con ella. Él se disculpó nuevamente por no intervenir antes y por no haber tomado medidas más fuertes para mantenerla alejada de mí. Mi amable suegra está planeando un verdadero baby shower para mí, prometiéndome una celebración encantadora donde puedo concentrarme en la alegría de nuestro próximo hijo y olvidarme de mi cuñada. Las payasadas de mi cuñada, sin embargo, llegaron a un nuevo nivel cuando se estrelló en mi baby shower, a pesar de no haber sido invitada. El día del evento, todo parecía perfecto. Mi suegra había decorado hermosamente su patio trasero, y se sirvieron deliciosas comidas y bebidas. Estábamos felices, charlando con nuestros amigos y familiares, abriendo regalos que la gente había traído generosamente para nosotros. Pero cuando llegó mi cuñada, al enterarse de la fiesta a través de las redes sociales, explotó en una diatriba furiosa y creó una escena, gritando que sus padres no la apoyaban financieramente. Sin embargo, no tuvo ningún problema en organizar una fiesta lujosa para mí, alguien que ella consideraba indigno de tanta atención. En ese momento, mi suegra ya estaba harta y rápidamente acompañó a mi cuñada fuera del jardín, disculpándose con los invitados por el disturbio. Después del evento,
Mis suegros se disculparon conmigo varias veces, sugiriendo que obtuviera una orden de restricción contra mi cuñada. Mientras dudaba en tomar medidas tan drásticas, decidimos mantener todas las noticias sobre el bebé fuera de las redes sociales para evitar más problemas. De acecharme, toda la situación es una locura y me desconcierta lo celosa e inmadura que puede ser mi cuñada. Ella logró arruinar no solo uno, sino 2 baby showers con sus payasadas. Debo agregar que mis suegros inicialmente no la apoyaron durante su embarazo porque iba a tener un hijo fuera del matrimonio, lo que chocaba con sus creencias tradicionales. Sí le ofrecieron apoyo después de que nació el bebé, pero parece que mi cuñada todavía alberga resentimiento. No he sabido nada de ella desde que nació el bebé, y mis suegros han expresado su intención de cortarla permanentemente debido a su comportamiento vergonzoso frente a tanta gente. Francamente, he llegado a un punto en el que ya no me importa. Solo quiero que esta terrible experiencia termine, así puedo concentrarme en mí y en mi bebé. Es sorprendente cuán autoritaria e infantil puede ser, saboteando un evento tan hermoso. No solo me faltó el respeto a mí, sino también a su amiga, mostrando sus verdaderos colores como una persona profundamente imperfecta e inmadura. No tengo intención de desperdiciar ni un solo pensamiento sobre ella. Hola, mi nombre es Miriam y tengo 28 años. Hace unos años, mi vida parecía perfecta. Siempre había soñado con tener una familia amorosa, y cuando conocí a John, pensé que había encontrado al hombre que haría realidad ese sueño. Él era encantador, atento y parecía compartir mi visión de construir un futuro lleno de amor y felicidad. Nos casamos rápidamente, y al principio todo parecía un cuento de hadas. John era considerado y detallista. A menudo me sorprendía con pequeños gestos que me hacían sentir especial. Pasábamos horas hablando de nuestro futuro, imaginando un hogar lleno de risas y el sonido de pequeños piecitos. Creí que había encontrado a mi alma gemela. No pasó mucho tiempo antes de que la vida nos diera una gran razón para celebrar. Descubrimos que estaba embarazada. John parecía tan emocionado como yo. Me llenaba de cariño y me prometía estar a mi lado en cada paso del camino. Esos primeros días de mi embarazo fueron algunos de los momentos más felices de mi vida. Me imaginé a nosotros como un equipo, listos para enfrentar juntos los desafíos de la paternidad, pero, mirando hacia atrás ahora, puedo ver que había pequeñas grietas en nuestra relación, incluso en ese entonces. A veces, las sonrisas de John se sentían ensayadas, y su entusiasmo parecía un poco forzado. Sin embargo, ignoré esos sentimientos y elegí enfocarme en lo bueno. Después de todo, pensé que cada relación tenía sus altibajos. Conforme pasaron las semanas, me dediqué de lleno a preparar la llegada del bebé. Soñaba con la guardería perfecta. Recorría tiendas buscando ropa para el bebé y leía todos los libros de crianza que podía encontrar. Sin embargo, empecé a notar que John se alejaba poco a poco. Me convencí a mí misma de que solo eran nervios por convertirse en padre. En ese momento, no sabía que esas pequeñas grietas en nuestro matrimonio se convertirían en enormes abismos que pondrían a prueba todo lo que yo creía. Mientras mi embarazo avanzaba, mi entusiasmo crecía. Cada momento lo dedicaba a prepararme para recibir al bebé, pero algo en el comportamiento de John empezó a cambiar. Al principio, todavía me acompañaba a las citas con el médico y me preguntaba cómo me sentía, pero su entusiasmo parecía disminuir poco a poco. Me convencí de que era solo estrés, tal vez estaba nervioso por convertirse en padre. El punto de inflexión llegó durante nuestra cita de ultrasonido. El médico nos reveló que íbamos a tener una niña. Yo ya estaba emocionada, imaginando todos los hermosos momentos que compartiríamos, pero la reacción de John fue diferente. Su sonrisa vaciló mientras le preguntaba al doctor, ¿estás seguro? ¿No es un niño? Su comentario me dolió, pero rápidamente lo ignoré. No quería creer que fuera una señal de algo más profundo. En casa, traté de involucrar a John en los preparativos. Le mostraba ropa de bebé, le pedía su opinión sobre los nombres e incluso lo dejé elegir la cuna. Sin embargo, sus respuestas eran indiferentes. Una noche, emocionada, levanté un globo rosa que había comprado y le pregunté, ¿no está hermoso? Él suspiró y respondió, ¿por qué no compraste algo neutral? ¿Y si el próximo es un niño? Sus palabras me lastimaron, pero no quise discutir. Me dije a mí misma que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, su desapego se volvió imposible de ignorar. John comenzó a llegar más tarde a casa.
diciendo que el trabajo lo tenía más ocupado que nunca. Cuando estaba en casa, pasaba la mayor parte del tiempo pegado a su teléfono o viendo televisión. Apenas me prestaba atención, ni a mí ni al bebé que se suponía íbamos a recibir juntos. Me confié con mi mejor amiga, Leila, y ella trató de tranquilizarme. Me dijo que los hombres manejan estas cosas de manera diferente y que seguramente John cambiaría de actitud. Quería creerle, pero la inquietud en mi corazón no dejaba de crecer. A pesar de todo, decidí concentrarme en prepararme para la maternidad. Leía, planeaba y me organizaba, diciéndome que podía enfrentar cualquier cosa por mi bebé. Sin embargo, en el fondo no podía ignorar el miedo de que la indiferencia de John fuera el inicio de algo mucho peor. El parto fue largo y agotador, pero cuando escuché los primeros llantos de mi bebé, mi corazón se llenó de alegría. El doctor me sonrió y me dijo que era una niña. Mi pecho se llenó de orgullo mientras sostenía a mi pequeña por primera vez. Fue un momento que nunca olvidaré. En ese momento, la voz del doctor me interrumpió. Espera, hay otra. Me quedé en shock cuando, poco después, nació otra hermosa niña. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras la acunaba brevemente, antes de que las enfermeras se la llevaran a la unidad de maternidad. Pero las sorpresas aún no habían terminado. El médico anunció que había una más. Pronto estaba sosteniendo a mi tercera hija. 3 hijas. Mi corazón se llenó de amor y gratitud. Cuando John llegó al hospital, pensé que compartiría mi felicidad, pero su rostro cambió de inmediato al escuchar la noticia. 3 hijas, dijo con frialdad, y su tono estaba cargado de desdén. Traté de sonreír, esperando suavizar su reacción. Sí, John, tenemos 3 hermosas hijas. ¿No son perfectas?, le dije. Me miró con una furia apenas contenida y respondió, yo quería un hijo, María, un hijo, no hijas. ¿Cómo pudo pasar esto? Si quieres volver a mi casa, tendrás que dejar a estas niñas en un orfanato. De lo contrario, no te molestes en regresar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo puedes decir eso, John? Estas también son tus hijas, le dije con incredulidad. Se cruzó de brazos y su voz se volvió aún más fría. Si no lo haces, me divorciaré de ti, es tu decisión. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz permaneció firme. Nunca abandonaré a mis hijas. Si eso significa que te irás, entonces que así sea. Su rostro se retorció de rabia. Sin previo aviso, me agarró del cabello con tanta fuerza que grité de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, se quitó un zapato y me golpeó en la cabeza. El dolor me atravesó, me sentí mareada y débil. De repente, una enfermera irrumpió en la habitación. Señor, váyase ahora o llamaré a seguridad, gritó. John se giró hacia ella, furioso, y luego me miró con odio antes de salir hecho una furia. Te arrepentirás de esto, Mary, recuerda mis palabras, te haré pagar por esto, dijo mientras salía. Mientras yacía en la cama, con la cabeza palpitando por el dolor del ataque, me hice una promesa, cuidaría de mis hijas y, algún día, haría que John pagara por lo que había hecho. Las palabras llenas de odio resonaban en mi mente. Te arrepentirás de esto. Mis hijas, nacidas hace solo unas horas, merecían alegría y celebración, pero en su lugar, solo sentía miedo y enojo. A pesar del dolor, algo estaba claro, nunca podría regresar con John. Más tarde esa noche, el doctor, Daniel, el médico tratante, vino a ver cómo estaba. Sus ojos amables se llenaron de preocupación mientras examinaba el moretón que comenzaba a formarse en mi cabeza. Mariam, ¿qué pasó aquí?, preguntó suavemente. Mi voz tembló mientras le contaba las crueles exigencias de John, su violento arrebato y las amenazas que hizo antes de salir furioso. La expresión del doctor, Daniel, se oscureció de enojo, aunque su voz permaneció tranquila. Has pasado por mucho, y nadie merece ser tratado así, especialmente después de dar vida al mundo. Sus palabras me ofrecieron un pequeño consuelo, recordándome que no todos eran tan crueles como John. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras finalmente admitía mis miedos. No sé cómo voy a criar a 3 hijas yo sola, ni siquiera sé por dónde empezar. El doctor, Daniel, acercó una silla a mi lado. Su tono era firme pero tranquilizador.
Eres más fuerte de lo que crees, Mariam. Hay personas y recursos que pueden ayudarte. No tienes que hacerlo sola. Durante los días siguientes, el doctor Daniel me visitó regularmente para revisarme a mí y a las bebés en la unidad neonatal. Su apoyo fue como un salvavidas que me ayudó a sentirme menos abrumada por los retos que tenía por delante. Tus hijas son luchadoras, igual que su madre, me dijo con una cálida sonrisa. Cuando llegó el momento de salir del hospital, el doctor Daniel me entregó una lista de grupos de apoyo y contactos legales. Este es el primer paso, Mariam. Ya has demostrado una fuerza increíble. Sigue adelante. Mientras cargaba a mis hijas y salía del hospital, me hice una promesa: las protegería a cualquier costo. Algún día, John enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Esto era solo el comienzo de mi lucha por la justicia. Esa primera noche, después de ser dada de alta, se sintió como si estuviera entrando en un terreno desconocido. John había dejado claro que ya no era bienvenida en su casa, así que no tuve más opción que buscar apoyo y confiar en que saldría adelante. Con el apoyo de quienes estaban dispuestos a ayudar, el doctor Daniel había organizado un alojamiento temporal para mí a través de un refugio local para mujeres, uno de los recursos que me compartió durante mi estadía en el hospital. El pequeño apartamento era modesto pero seguro. Tenía un solo dormitorio, una cocina y una pequeña sala de estar. Lo más importante era que era un lugar donde mis hijas y yo podíamos empezar a reconstruir nuestras vidas. Mientras armaba las cunas para Emily, Grace y Sophie, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, alivio al tener un techo sobre nuestras cabezas. Por otro, tristeza al pensar en lo drásticamente que mi vida había cambiado. Esa noche, me senté en el borde de la cama, escuchando la suave respiración de mis hijas. Su inocencia y vulnerabilidad fortalecieron mi determinación. Me susurré a mí misma: esto es solo el comienzo. Les daré la vida que merecen, sin importar lo que cueste. A la mañana siguiente, tomé el valor y me puse en contacto con la señorita Carter, la abogada que el doctor Daniel me había recomendado. Le expliqué todo en detalle: el abandono de John, su arrebato violento y su negativa a aceptar a nuestras hijas. Ella escuchó atentamente y me dijo: tienes un caso sólido, Miriam, nos aseguraremos de que lo reten. Desde ese día, mi enfoque se centró en buscar justicia. Tomé fotografías de mis heridas y reuní los registros médicos del hospital. Cada pieza de evidencia era un paso más para garantizar la seguridad y el futuro de mis hijas. Mientras tanto, el doctor Daniel continuó revisándonos y nos ofreció no solo consejos médicos, sino también apoyo emocional. Su presencia hizo que los días difíciles fueran más manejables. Aunque el apartamento era temporal, me dio una sensación de seguridad y la oportunidad de reagruparme. Sabía que el camino por delante sería largo, pero estaba decidida a enfrentarlo con fuerza. Mientras arropaba a mis hijas en sus cunas esa noche, me prometí seguir luchando por ellas. Una promesa: no importa lo difícil que sea, nunca dejaré que nos vuelva a hacer daño. Una semana después de presentar el caso, estaba en casa alimentando a las niñas cuando un golpe inesperado me sobresaltó. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la puerta, temiendo quién podría ser. Cuando abrí, allí estaba John. Su expresión era una mezcla de irritación y arrepentimiento forzado. Mariam, tenemos que hablar, dijo, entrando sin esperar una invitación. Su presencia llenó la habitación de tensión, pero me mantuve firme. ¿Qué quieres, John?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila. Mientras acunaba a Sophie en mis brazos, John suspiró dramáticamente. Cometí un error. No debería haber dicho esas cosas, pero tienes que entender. 3 hijas, Miriam. Eso no es lo que quería. Quería un hijo. Sus palabras reavivaron mi ira, pero mantuve mi tono tranquilo. Entonces, ¿viniste aquí a repetir tu decepción? ¿Qué es exactamente lo que quieres? John ignoró mi pregunta, y su voz adoptó un tono manipulador. Te llevaré de regreso, Miriam, pero necesitas encontrarme a mitad de camino. Deja a las niñas al cuidado de otra persona o, mejor aún, en un orfanato. Así podemos comenzar de nuevo. Lo miré, atónita por su audacia. ¿Quieres que abandone a mis hijas? Mi voz se levantó, firme pero aguda.
Nunca, John, nunca las dejaré. Su rostro se retorció por la ira. Estás siendo egoísta, Miriam. ¿Acaso te importa este matrimonio? Si te niegas, me divorciaré de ti. Lo miré fijamente, sin pestañear. Si el divorcio es tu solución, entonces sigue adelante. No abandonaré a mis hijas por nadie. Ni por un momento pensé que podría arremeter, pero en lugar de eso, se dirigió furioso hacia la puerta. Antes de irse, se volvió. Su voz era fría y amenazante. Te arrepentirás de esto, Miriam. Recuerda mis palabras. Mientras la puerta se cerraba de golpe, me levanté, temblando pero decidida. Sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Estaba más determinada que nunca a proteger a mis hijas y asegurarme de que John enfrentara la justicia que merecía. Había subestimado mi fuerza y pronto se daría cuenta de su error. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba a la sala del tribunal, sosteniendo la evidencia que había preparado cuidadosamente. No se trataba solo de mi dolor. Se trataba de asegurarme de que mis hijas tuvieran un futuro seguro, libre de la crueldad de John. La señorita Carter, mi abogada, estaba tranquila y segura mientras presentaba el caso. Detalló las acciones de John, desde su ataque violento en el hospital hasta su abandono de nuestras hijas. La evidencia era clara, las fotos de mis heridas, los registros médicos y el testimonio de la enfermera pintaban una imagen innegable de su abuso. La señorita Carter también mencionó su solicitud de dejar a mis hijas en un orfanato, un recordatorio escalofriante de su crueldad. La defensa de John fue débil, afirmó que se había sentido abrumado y que había actuado por frustración, pero el juez no se conmovió. Cuando la señorita Carter llamó al doctor Daniel al estrado, su testimonio fue tranquilo y profesional. Describió las lesiones que había sufrido y el costo emocional que todo eso nos había causado. Las acciones que él había tomado contra mí, sus palabras tenían peso, reforzando la gravedad de la situación. A medida que avanzaba la audiencia, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Miré al doctor Daniel, quien asintió tranquilizadoramente desde la galería. Su presencia me recordó que no estaba sola en esta lucha. Finalmente, el juez emitió el veredicto. John Peterson es encontrado culpable de violencia doméstica, abandono y negligencia infantil. Se le sentencia a 5 años de prisión y se le ordena pagar una multa sustancial para la manutención de los hijos. Un alivio me invadió mientras el peso que había cargado durante semanas se levantaba. La cara de John se retorció de ira mientras lo sacaban de la sala del tribunal, pero sus amenazas ya no tenían poder. Se había hecho justicia y, por primera vez, me sentí libre. Fuera de la sala del tribunal, el doctor Daniel se acercó a mí con una cálida sonrisa. Lo lograste, Miriam. Te defendiste a ti misma y a tus hijas. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. La pelea había terminado, pero esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y sanación. La vida finalmente comenzó a asentarse. La tormenta que había consumido mi mundo había pasado y ahora podía concentrarme en construir un mejor futuro para mis hijas. Emily, Grace y Sophie se convirtieron en mi ancla. Su risa e inocencia me recordaban la fuerza que tenía dentro de mí. El doctor Daniel siguió siendo una presencia constante en nuestras vidas después de sus turnos en el hospital. A menudo traía pequeños regalos para las niñas, animales de peluche, mantas o libros ilustrados y coloridos. Las niñas lo adoraban, y su amabilidad trajo una calidez a nuestro hogar que no me había dado cuenta de que faltaba. Una noche, después de que las niñas se quedaron dormidas, el doctor Daniel se quedó un poco más. Nos sentamos en la mesa del comedor a ordenar algunos papeles para los pagos de manutención de los niños. Has llegado tan lejos, Miriam, dijo con su voz llena de admiración. Has demostrado una fuerza increíble, no solo para ti, sino también para tus hijas. Sonreí, conmovida por sus palabras. No podría haberlo hecho sola. Has estado ahí en cada paso del camino. Con el tiempo, nuestro vínculo se profundizó. El doctor Daniel se convirtió en más que un simple amigo. Se convirtió en parte de nuestra familia. Me ayudó a navegar los desafíos de la maternidad soltera y me recordó que no tenía que enfrentarlo sola. Poco a poco, me permití confiar nuevamente.
y con esa confianza vinieron sentimientos que no esperaba. Una noche, rodeada de mis hijas, el doctor Daniel me sorprendió con una pregunta que cambió todo. Miriam, ¿quieres casarte conmigo? Quiero pasar mi vida contigo y con las chicas, construyendo el futuro que todos merecemos. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando dije sí. El momento fue simple, pero tuvo un significado profundo que las palabras no pudieron capturar. Nuestra boda fue pequeña. Asistieron amigos cercanos y familiares, pero estuvo llena de risas y amor. Mis hijas habían ganado un padre que las apreciaba, y yo había encontrado una pareja que me valoraba y respetaba. Por primera vez en años, sentí una sensación de paz. El futuro se sentía brillante y sabía que finalmente estábamos en el camino correcto, una vida llena de amor y felicidad.